noches, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública. Comienza una nueva semana y nosotros estamos acá para informarte, para compartir un rato con vos con toda la información, lo que nosotros creemos que ha sido lo más importante de lo que ocurrió en la Argentina y en el mundo. Te lo vamos a contar hoy acá. Y ustedes saben que mi compañera en materia de deportes es Gabriela Previtera. Muy buenas noches, Gaby. Muy buenas noches, Pablo. Lo más importante del fútbol argentino pasa por saber, más allá de que se haya cerrado hace un rato nada más una nueva fecha, cuándo van a jugar River y por otro lado Racing para saber quién es el campeón. Ya está estipulada esa fecha y en un ratito te la cuento. Estamos muy ansiosos con este tema. Y este programa los lunes tiene el análisis político internacional de José Natanson. Muy buenas noches, José. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Vamos a hablar hoy del triunfo, del resonante triunfo ayer de Tabaré Vázquez, el presidente más votado de la historia de Uruguay. Ya que venimos de Capusotto, vamos a hablar también del futuro del país de James Bond. Y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, cuestionó el accionar de la justicia con respecto a la denuncia presentada contra el banco HSBC por presunta evasión impositiva. Mientras el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ratifica que lo que se combate es la evasión de aquellos que fugaron millones de dólares del país, en el Congreso se avanza con la creación de la comisión investigadora y hasta sectores de la oposición apoyan la idea. Si se trata de investigar lavado de dinero, nosotros somos los primeros en estar para controlar el lavado de dinero. A mí me parece que toda persona tiene que tener sus cuentas en orden y si hay cuentas afuera debe declararlas. Todo ciudadano debe declarar su patrimonio, lo tenga donde lo tenga. Tras el destape internacional del HSBC como gran fugador de capitales para evasión, en nuestro país sigue inmovilizada desde el 2008 la causa en manos del juez Torres, que tiene al JP Morgan como fugador de capitales. El denunciante, Hernán Arbizu, ex vicepresidente del Banco Morgan, nunca fue desmentido y señala que hoy los bancos argentinos siguen fugando capitales. ¿Qué bancos hoy en la Argentina pueden estar brindando este servicio? Bueno, no quiero llevar 2 horas de la nota, pero Citibank, Unión de Bancos Suizos, JP Morgan, HSBC, Santander, Bilbao Vizcaya. ¿Cuántos banqueros estarían dispuestos a seguir sirviendo este servicio? Bueno, yo calculo que hoy, entre empleados directos de los bancos, más los intermediarios financieros, que son personas, como bien explicó Echegaray, que le refieren clientes a los bancos, eso con un número moderado no va a haber menos de 1.500 personas. Es decir, el listado que yo denuncié, que está en la justicia del 2008, está el Ernestina Herrera Noble. ¿Cuánto? ¿Se acuerda el monto? Y más o menos, fue justo posterior a la emisión de acciones del Grupo Clarín, y estamos hablando de 230 y pico millones de dólares, una cuenta. ¿Qué hacía eso? Yo hacía eso, yo hice eso por más de 15, 20 años como decir, JP Morgan fue mi último empleador, la Unión de Bancos Suizos, Citibank, Deutsche Bank y Bank Boston. Una noticia muy importante, para mañana se levantó el paro del subte, hoy estuvo paralizada la línea D, se pensaba seguir hasta mañana, se levantó el paro. Se abrió por primera vez una mesa de negociación formal por la diferencia salarial que ha habido en relación a la inflación. El miércoles se comprometieron a venir acá representantes del Ministerio de Hacienda, de Metrovías, Desbase y la Secretaría de Trabajo para discutir lo referente a lo que iba a ser el conflicto de mañana, que era una actualización salarial. Primera cuestión. Entonces, frente a esa situación, estaba abriéndose la mesa de discusión, estaba la medida de fuerza de mañana, la cual hemos decidido suspenderla hasta poder ver el día miércoles la propuesta que traiga el Ministerio de Hacienda, Desbase y Metrovías en relación a la pérdida salarial que ha habido durante este año. En el año 2011, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro recibió la inscripción gremial por parte de la cartera laboral. El conflicto además tiene toda una contracara de fuerte contenido político, dado que los metrodelegados adhieren a la CTA, mientras que la Unión Tranviarios Automotor, UTA, del cual buscan separarse los llamados metrodelegados, es uno de los gremios históricos de la CGT.
A partir de 2006, se empezó a vivir una presión muy fuerte con patotas que apuraban a los trabajadores con la empresa que enviaba sus pensiones a los compañeros y generaba que el servicio funcionara mal para propiciar un pésimo clima con el usuario. Los metrodelegados denunciaron por entonces que la UTA intentó separar a los delegados del sindicato para que después la empresa pudiera despedirlos tranquilamente. En ese momento se decidió empezar el trámite legal para conformar el gremio. Tenemos ahora el picado de noticias. Juzgarán al ex embajador argentino en Caracas, Eduardo Sadú, quien ejerció su cargo entre 2002 y 2005. Había denunciado la existencia de una sede diplomática paralela que cobraba coimas a empresarios para el comercio bilateral. La defensa de Carlos Carrascosa, viudo de María Marta García Belsunce, pidió la excarcelación de su cliente luego de que la Corte ordenara revisar la condena. Considera que no hay peligro de fuga, tiene 70 años y padece problemas de salud. Pidieron la indagatoria de exdirectivos de Mercedes-Benz Argentina. La Fiscalía de San Martín solicitó que se indague a Tasselkraut y Cuevas por el secuestro de 18 trabajadores de la automotriz. Moyano se sumó a la advertencia de Micheli y dijo: se terminó la prudencia. Así descargó su enojo contra el gobierno por la negativa a modificar o eliminar el impuesto a las ganancias. Los docentes bonaerenses agrupados en UDOCPA anunciaron un paro de 24 horas para el viernes 5 de diciembre. Reclaman un bono de canasta navideña. La Corte rechazó el pedido del expresidente Menem de archivar la causa por presunto enriquecimiento ilícito a partir de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Vamos al tuit del día. Hoy decidimos hablar del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Este tuit es de Florencia Alcaraz, ella es periodista. Aquí linkeé una nota que escribió sobre esta polémica campaña que tuvo los jóvenes PRO de Córdoba, que fue, al final tuvieron ellos mismos una autocrítica, fue criticada desde el PRO, porque ustedes recuerdan, era una vagina con un cierre, como si esa fuera una manera de protegerse, no teniendo relaciones sexuales. Bueno, aquí lo que ilustra justamente es protejámonos, así un preservativo, en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la manera de protegerse y no la castidad, digamos, como se promovió allí. Pero bueno, hay que decir también que ya reconocieron el error. Este es para nosotros, tuit del día. Y justamente refiriéndonos a este tema, organismos públicos y asociaciones que trabajan en la prevención del VIH-Sida realizaron actividades en el Día Internacional de la Lucha contra esta enfermedad. En la zona de Congreso, en esta capital, se instaló una carpa con material de difusión y otras actividades. Otro puesto se instaló en el Parque Florentino Ameguino, en Parque Patricios y en la Plaza San Martín en Retiro. Según cifras de la Dirección Nacional de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual, unas 110.000 personas viven en Argentina con VIH y el 30% de ellas lo desconoce. Poco más de 35 millones de personas, entre ellos 3 millones de niños, viven con VIH-Sida en el mundo, según una estadística de las Naciones Unidas. La Asociación por la Igualdad y la Justicia y Familias por la Escuela Pública lanzaron la campaña Ni un chico sin escuela en la ciudad de Buenos Aires. La falta de vacantes es un problema que en la ciudad lleva varios años. Nosotros lo registramos ya en 2012. Con el objetivo de garantizar el acceso a la educación de todos los niños y niñas en la ciudad de Buenos Aires, la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia lanzó la campaña Ni un chico sin escuela. El objetivo de la campaña es lograr incidir en los legisladores de la ciudad de Buenos Aires para que prevean partidas presupuestarias suficientes o al menos mayores que las que están previstas para solucionar el problema de la falta de vacantes escolares en el nivel inicial el próximo año. Este año, 7.500 chicos no tuvieron lugar en las escuelas públicas de educación inicial y otros quedaron afuera por falta de vacantes en los jardines de infantes de la ciudad. Lo que estamos buscando ahora es lograr firmas en change.org/Ni un chico sin escuela. Ya llevamos más de 2.000 firmas
y de este modo buscamos robustecer nuestra manera de incidir con los legisladores de la ciudad para que aumenten esas partidas. Las FARC colombianas liberaron al general Rubén Darío Alzate, cuya retención junto a otras 2 personas provocó la suspensión de las negociaciones de paz con el gobierno. Durante 2 semanas, los 3 secuestrados permanecieron cautivos en la selva de la zona norte del departamento del Chocó. Fue en esa misma región donde fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja esta mañana lunes. Debido a la importancia de Alzate, el militar con mayor rango secuestrado por las FARC, la entrega estuvo liderada por Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias Pastor Alape, alto mando guerrillero de las FARC. El presidente Juan Manuel Santos anunció la liberación de Alzate y sus acompañantes a través de la red social Twitter. El embajador de México en Argentina se refirió a los 43 estudiantes desaparecidos en aquel país, en México. El tema de la impunidad con la detención de los involucrados es un instrumento de control del Estado para sancionar conductas irregulares, antisociales e ilegales. Sin embargo, no estamos satisfechos hasta el día de hoy con el estado de proceso judicial, puesto que queremos que aparezcan las personas, los estudiantes que actualmente tienen el estatus jurídico de desaparecidos. Existen más de 10.000 elementos de todos los órdenes de las policías, de la Fuerza Pública Mexicana y del Ejército, peinando la región del sureste con el propósito de encontrar con vida a los desaparecidos. La búsqueda continua de los estudiantes desaparecidos con la hipótesis de que puedan llegar a estar con vida, ¿verdad? Correcto. En forma particular, esa hipótesis, esa ocupa la mayor prioridad de nuestra agenda. Para nosotros, mientras no haya una prueba contundente en contrario, están con vida y los seguiremos buscando con vida. Era la palabra así del embajador de México, José Nathanson, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Antes de meternos, podríamos no tener unas palabras sobre este tema. Sí, recordemos que el 26 de septiembre desaparecieron estos 43 estudiantes de un colegio normalista en Ayotzinapa. En México se están realizando marchas por todo México de los padres, los familiares, los amigos de los desaparecidos pidiendo la aparición con vida de estos 43 estudiantes. Sobre todo pidiendo la acción del Estado, ¿no es cierto? Sí. Parecía como la postura aquí del embajador no pareciera coincidir con lo que está pasando en México, ¿no? Sí, hay un reclamo al Estado. Sí, hay un reclamo muy fuerte al Estado, tanto al Poder Ejecutivo, de quien depende el embajador, como al Poder Judicial. Hubo una conferencia de prensa muy emblemática de este tema en el que el Procurador General de México, el Procurador Nacional, el jefe de los fiscales, estaba siendo cuestionado por varios periodistas y por familiares de las víctimas y dijo: ya me cansé, en medio de la conferencia de prensa. Esto provocó una enorme indignación y terminó de decidir a los familiares y a los amigos a realizar estas marchas que se están efectuando en todo México en este momento. Muy tremendo el tema. Bueno, pasamos ahora sí, si te parece, al triunfo de Tabaré Vázquez. Sí, yo decía, Pablo, resonante triunfo de Tabaré Vázquez, se impuso con el 53,6% de los votos contra el 41,1% de su candidato opositor, de su principal opositor. Esa diferencia de voto en blanco. Esa diferencia, ahí sí hay un poquito de voto en blanco, son 12 puntos de diferencia entre Tabaré y la calle Pou, un triunfo muy importante, digamos, sobre todo porque las encuestas le asignaban una posibilidad de triunfo menor. Tiene una explicación bastante razonable este triunfo si uno revisa un poco las estadísticas, los indicadores sociales y económicos de los últimos 10 años de Uruguay, tanto de los 5 años de gobierno de Tabaré como de los 5 años de gobierno de Pepe Mujica. En general le ha ido muy bien a Uruguay, un país que ha crecido un promedio de 5% anual. La pobreza, cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, era del 40%, hoy está en el 11,5%. El desempleo bajó del 26% al 5,7%. Se recuperaron las convenciones colectivas de trabajo, el presupuesto educativo fue elevado al 5%, es decir, un panorama general de evolución positiva, tanto de los indicadores económicos como de los indicadores sociales, que explican, creo yo, en definitiva el triunfo del Frente Amplio, al que Mujica le agregó en sus 5 años de gobierno
un color especial. ¿Qué le agregó Mujica? Uno se podría preguntar, ¿qué le agregó Mujica? ¿Qué le agregó el Pepe Mujica a la gestión del Frente Amplio en Uruguay? Le agregó lo que uno llama poder blando. ¿Qué es poder blando? Aquello que tiene que ver con las iniciativas de carácter valórico, con las costumbres, con la apertura a nuevos derechos. Durante el gobierno de Mujica se aprobó la ley de legalización del aborto en Uruguay. Ya había sido votado, recordemos, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, pero Tabaré, que es un católico practicante muy fervoroso, la vetó. Volvió a ser votada con impulso básicamente del Frente Amplio, volvió a ser aprobada en el Parlamento y Mujica esta vez decidió no vetarle la ley de Rige. También se aprobó la ley de casamiento igualitario y la ley que ha hecho más famoso internacionalmente al gobierno de Mujica, que es la ley de regularización de la producción, la comercialización y el consumo de marihuana, ¿no? El primer país en el mundo, Uruguay, que regulariza toda la cadena, digamos, de producción y consumo de marihuana. Ahora llega Tabaré Vázquez por segunda vez al gobierno. Tabaré es el tercer presidente que logra ser reelecto en Uruguay. En Uruguay no hay reelección consecutiva como en Argentina. Claro. O sea, te votan una vez, tenés que dejar pasar un periodo y te pueden volver a votar. Solo 2 presidentes antes de Tabaré fueron reelegidos en la historia de Uruguay. Uno es Valle, presidente fundador del Uruguay moderno en los años principios del siglo XX. El segundo es Sanguinetti, el presidente de la Recuperación Democrática. El tercero es Tabaré Vázquez. O sea, todo un récord de Tabaré Vázquez en estas elecciones. De todos modos, le enfrenta desafíos para este mandato interesante. Porque yo decía, hubo una evolución positiva de los indicadores sociales y económicos, hubo una serie de iniciativas de un color especial que le agregó Mujica. La pregunta sería ahora, ¿qué le puede agregar Tabaré a esta gestión en Uruguay? Bueno, enfrenta algunos desafíos importantes. Hay una ley de medios que se está discutiendo en Uruguay, un poco parecida a la ley que se sancionó en Argentina. Hay una cuestión importante, terminar de recuperar la equidad social. Hay una cuestión, un reclamo, una demanda muy importante por el tema de la inseguridad en Uruguay. Son algunas de las cosas. Y tenemos que cerrar, pero no quería dejar de preguntarte esto, José. Regionalmente, internacionalmente, sabemos, bueno, si todos lo sabemos, digo, pero quienes seguimos un poco el recorrido uruguayo, sí, sabemos que Tabaré tiene una postura internacional quizás un poco distinta, sí, a la de Mujica. ¿Esbozó algo él en esta campaña que indique que va a seguir en lo que había sido su primer gobierno, en este vínculo más estrecho con Estados Unidos, quizás un poco más alejado? La verdad que no ha sido claro, Pablo. Hasta ahora fue bastante cauteloso en esto, pero para entender, digamos, qué es lo que puede hacer Tabaré en este y en otros sentidos, hay que entender que el Frente Amplio es un frente que tiene 3 líderes. Uno es Tabaré, el otro es Mujica y el otro es Danilo Astori, que es el actual vicepresidente que va a ser ministro de Economía, según dijo Tabaré, que representa a la ala conservadora. En ese trípode de dirigentes se juega el destino, entonces no hay tanto margen de maniobra para hacer una cosa y otra. Y una última cosita muy rápida, Tabaré Vázquez tiene 76 años, Pepe Mujica se va al gobierno con 79 y Astori tiene 74. Hay un problema de renovación de la dirigencia del Frente Amplio que va a enfrentar claramente Tabaré en este gobierno. Muchísimas gracias, José. Seguimos nosotros con la información. En este caso, Félix Taylor nos va a contar porque se inauguró la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El sábado pasado se inauguró la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México, una de las más importantes del mundo y a donde confluyen más de 750.000 personas cada año. Argentina es la invitada de honor de esta edición 2014. El pabellón donde se expone lo mejor y lo más nuevo de la literatura nacional fue inaugurado con la presencia del canciller Héctor Timerman junto a otros funcionarios. Este lunes se realizó una mesa crítica sobre la obra de Borges, un homenaje a Leopoldo Marechal. Pedro Aznar rindió un homenaje en canciones a Luis Alberto Spinetta y también se concretó un encuentro de jóvenes con el escritor italiano Claudio Magris. La actividad de la feria se va a extender hasta el 7 de diciembre. Bueno, llegamos al final del primer bloque de este resumen. Nos vamos al corte. Cuando volvemos, todos los deportes con Gabriela Previtera y mucha más información. No se vayan.